No obstante su vulnerabilidad, es considerado uno de los pilares fundamentales de la sociedad y con esto me refiero a la niñez. De esta manera y mediante el mecanismo de participación de los países del mundo, conocida como Organización de las Naciones Unidas, adoptó, firmó y ratificó en la resolución de Asamblea del 20 de noviembre de 1989 la Convención de los Derechos del Niño, mediante la cual los Estados partes recuerdan que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Reconocen además que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. En tal sentido, la Convención de los Derechos del Niño se compromete, entre otros, a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Valioso y significativo aporte el hecho antes mencionado. Sin embargo, basta con echar un vistazo a lo que acontece a diario en áreas rurales como urbanas y con especial acento en países empobrecidos y de economía dependiente para darnos cuenta que algo no anda bien con las políticas de Estado a favor de la niñez. Resulta imposible invisibilizar el fracaso de este y otros estados en la responsabilidad asumida para brindar protección y cuidado a los niños y niñas. ¿Cuál es la causa principal de la niñez en riesgo social? ¿Cuáles son algunos efectos y daños colaterales de los niños y niñas y en la calle? ¿Qué alternativas tenemos al alcance como medidas de mitigación para semejante flagelo a la dignidad humana en su expresión de niñez? Estas y otras interrogantes serán parte del abordaje del tema de hoy, niñez en riesgo social, causalidad y alternativas de mitigación, aquí en Punto Analítico. Oportuno, relevante, crítico, constructivo, beligerante y objetivo. Esto es Punto Analítico. Un abordaje serio a diversos temas de interés vistos desde una perspectiva bíblica. Y ya con ustedes, Punto Analítico, presentado por los pastores Betuel Ayes y Óscar Velázquez. Saludos cordiales a usted que una vez más nos acompaña aquí en Punto Analítico, un programa de orientación, un foro que tiene como propósito llegar hasta ustedes para que desde donde usted se encuentre se forme un criterio de opinión sobre diversos temas de la realidad social desde una perspectiva científica pero también bíblica. Qué bueno que está con nosotros, gracias por acompañarnos una nueva semana aquí en este su programa Punto Analítico. Nuestro tema de hoy: niñez en riesgo social, causalidad y alternativas de mitigación. Y hoy tengo el honor de presentar a nuestro invitado, Abel Yair Japaz, trabajador social de profesión, pero también labora en una organización de nombre Misión Identidad en el cargo de trabajador o encargado de casos. Así que, Abel, seas muy bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Betuel. Gracias por la invitación y por poder compartir este espacio. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, tenemos un tema, probablemente una de esas evidencias que en la calle, en el lugar donde vamos, podrían representar una de las peores vergüenzas de la situación humana, social, política, religiosa. ¿Por qué hay niños en tanto riesgo y especialmente cuando vemos niños en la calle? Bueno, lo primero quisiera preguntarte, Abel, ¿cómo definir o cómo describir un niño en riesgo social? Bien, un niño o una niña en riesgo social es cualquiera
cualquier niño o niña que se encuentre en una situación de peligro y que esto ponga en riesgo su dignidad, su integridad física, psicológica, emocional, social o moral. Y esto traducido a acciones concretas sería, por ejemplo, los niños tienen derecho a estudiar, entonces niños que no estén estudiando se les está vulnerando, están en una situación de riesgo social, niños que no se les está asegurando la alimentación, el acceso a la salud, que se les esté vulnerando físicamente a través de violencia, abuso sexual, que se les esté enviando a trabajar, imponiendo una carga que es netamente y concretamente adulta. Todo este tipo de situaciones son acciones que hacen daño a la niñez, que vulneran sus derechos y que directamente, en muchos casos, son un delito también. Prácticamente esto es lo que se concentra, cuando un niño está en la calle tiene todos esos. Todos, completamente. Los reúne todos. Hay un abandono también de parte de los tutores o de los padres, los encargados en este caso también. Un niño solo en la calle es una víctima fácil, ¿no? Para claro. cualquier crimen. O sea, cuando vemos niños en la calle, literalmente estamos viendo una tragedia familiar y de Estado y de sociedad que definitivamente es bien fácil solo definirlo de riesgo social, pero realmente cuando ya termina en la calle las proporciones son mayúsculas. Totalmente. Y el problema es tan complejo que, como decías, es un fracaso como sociedad. No es a nivel familiar únicamente, es como sociedad porque se ha desprotegido, se ha abandonado también a la familia, no solo al niño. Muchas veces las situaciones de niños en la calle tiene un origen mucho anterior a su propia familia. Entonces, un tema también sumamente complejo también, ¿no? Claro, o sea, sus padres no son los únicos culpables. No, somos culpables, la sociedad, sí. El Estado, que debería ser el tutor, y como lo decíamos en la introducción, que ha suscrito el convenio, lo firmó, pero ¿qué ha hecho? Porque cada vez hay más niños en la calle. Ahora, teniendo claro que se trata de un serio problema, y ya entramos en esto de los orígenes, por ejemplo. Si sabemos que no es solo, somos corresponsables, Estado, familia, sociedad, iglesia. Ahora, ¿qué podríamos decir del origen de la niñez en riesgo social? Bien, es igualmente de complejo esta situación y tiene muchas conexiones con todas las problemáticas sociales, ¿verdad? Creo que podemos arrancar analizando la situación de la niñez, lo que significa el niño, la niña dentro de una sociedad, ¿verdad? Si vamos a las instituciones, vamos a la familia, a las instituciones religiosas, ya sean de estados, ONGs, ¿qué papel juegan los niños, las niñas en la toma de decisiones, por ejemplo? Casi nula. Las iglesias, ya sea evangélicas o católicas, ¿cómo están trabajando con la niñez? Hasta no hace mucho las iglesias eran muy reacias a trabajar con niñez, porque los niños no toman decisiones, porque los niños no ofrendan. Entonces, creo que hay un papel simbólico que tenemos que analizar de la niñez, que es el de que al niño todavía no se le ve como persona completamente. Es como hace un tiempo se hablaba de los menores, como alguien que no llega a ser completamente humano. Sí, qué interesante, ¿verdad? Hay una cuestión ideológica, es como se ha trazado una falsa percepción, pero en favor de otros, es decir, porque es un Estado es un sistema un tanto hasta caníbal, diría yo, como utiliza, margina, flagela, pero a la vez, si lo puede desechar, lo desecha. Entonces parece que hay un origen también en cuestión ideológica, como ese rechazo y el menosprecio, ¿verdad? En el caso de la niñez. Claro, completamente. Y si lo vemos como desde un ámbito económico o de productividad, el niño no produce ganancias, no produce trabajo, a menos, porque hasta el momento el trabajo infantil es
penalizado. Mal pagado, sí. Bueno, es mal pagado, pero es ilegal aparte. Sí, correcto. ¿verdad? Y aún así siempre lo hacen, siempre lo buscan, siempre lo contratan. Entonces, desde el sistema capitalista en el que vivimos, también el niño es una pérdida. Entonces, siempre está esa imagen del niño menos, la niña es menos. Por otro lado, obviamente le afectan todas las situaciones que nos afectan al resto de la población también, que son, por ejemplo, la desigualdad económica, el acceso desigual a los recursos, al acceso a los mismos derechos, ¿verdad? Que deberían ser para todos. No todas las familias, no todas las personas tenemos el acceso a la educación, a la salud y a tantos otros recursos que podríamos acceder para tener una vida digna, ¿verdad? Sí, entonces, y lo pongo como desigualdad económica porque hay un sector de la población que es mínimo, pero que se lleva y que tiene todos los recursos, porque generalmente hablamos únicamente de la pobreza como el problema, pero en realidad el problema es que hay una desigualdad económica. Hay gente que tiene demasiado acceso a ciertos recursos y otros que no llegan a nada, ¿verdad? Esto afecta directamente a la niñez porque si en una familia no pueden acceder al derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a tener un techo digno, obviamente esto le afecta en su desarrollo, en sus relaciones y obviamente hacia un futuro, como adulto también no tiene los recursos. Si no accedió a la educación, por ejemplo, es difícilmente él va a poder seguir en ese camino, ¿verdad? Requiere muchísimo más esfuerzo que alguien que haya nacido en una familia donde tuvieron el privilegio de poder inscribirlo en una escuela privada bilingüe y de las élites que rápido se puede conectar con una beca en el exterior y triunfar, ¿verdad? Claro, no desmeritamos el esfuerzo personal, sin embargo las condiciones son desiguales para que un niño pueda salir adelante en condiciones de pobreza o de escasez. Es un problema estructural de injusticia, ¿verdad? Es un sistema socialmente aceptado, legalmente aceptado, y al final es casi que le atribuyen hasta las ideas míticas, ¿verdad? Es que así lo quiso Dios, es que esa fue la suerte que él tuvo, pero realmente lo que hay de fondo es un grave problema estructural de injusticia, de desigualdad, e interesantemente el niño viene a ser víctima, ¿verdad? Por ejemplo, estoy pensando en el alto número y cada vez más creciente embarazos de adolescentes. Al no tener educación, no tener oportunidades de trabajo, cada vez más niños, están naciendo más y más niños. Y todos ellos van para la misma, encaminados al mismo destino, a la alta vulnerabilidad, al riesgo de llegar a la calle, a quedar desprotegidos en una u otra. Entonces, sí, el origen, entonces lo situamos en el modelo de pensamiento, en el sistema estructural, resumiéndolo, y de una u otra forma en una sociedad injusta que distribuyó mal, y que esa mala distribución es también asimilada como normal, ¿verdad? Y entonces prácticamente no tendríamos cómo objetarla en términos de querer aplicar a disuadir ese nivel de injusticia, sino que el mismo sistema nos presiona y nos asfixia para aceptarlo. Y decir, tenés que aceptar que así es. Sí, y lo justifica. Sí, está justificado que así es y no te queda otra. Y avanzando un poco, en los efectos, ¿qué efectos o daños colaterales tienen en dos dimensiones? Los niños en riesgo social, los efectos para ellos como niños, que por lo general tienen en su inocencia, ni cuenta se dan hacia dónde va su vida. Pero pensemos también en la sociedad, en efectos para ellos y efectos para la sociedad. Claro, justamente el origen de esta situación provoca muchos otros males, ¿verdad? Por ejemplo, la pobreza, la escasez de recursos, todo esto provoca que aumente la migración, por ejemplo, interna y hacia el exterior, principalmente Estados Unidos, ¿verdad? Las estadísticas dicen, por ejemplo, que la mayor causa de migración es la situación económica. Y entonces esto genera otras situaciones al interior de las familias, ¿no?
provoca vicios en los adultos, peleas, y si hay una cultura de violencia en la familia, esto se sigue reproduciendo. Cuando un niño, hablando de los efectos que tiene sobre un niño, si está en un ambiente violento, el niño va a aprender a sobrevivir en un ambiente violento. La forma de comunicación que va a tener es a través de la violencia. El darse a respetar va a ser a través de la violencia. Y en la conformación de su familia va a ser un modelo violento, lo más seguro, ¿verdad? Si no hay una deconstrucción de los procesos de comunicación, de los patrones de comportamiento y de las relaciones, va a ser una familia violenta. O sea, el niño también. reproduce. Completamente. Es el reproductor social. Sí. Él hereda una distorsión o una falsa, más bien daños y modelos equivocados, y entonces él se vuelve un reproductor al 100. Completamente es a hablar, a movernos, a caminar por imitación de los demás. Por eso dicen que a los niños no hay que decirles qué hacer, sino hay que mostrarles cómo hacerlo también. Entonces, si le digo, no mientas, pero me ve que estoy mintiendo, va a aprender a mentir. Oye, ahí es donde entonces nos hace pensar cuánta ignorancia combinada con irresponsabilidad habrá en las instancias de un país y en una sociedad entera que no se da cuenta de la fatalidad que viene por delante cuando se descuida a la niñez. Y empecemos en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en los gobiernos municipales, en el Estado mismo, porque pareciera que a nivel mundial, desde las Naciones Unidas y la Convención por los Derechos del Niño, en teoría pareciera que no andamos mal ahí. Pero aquí en la práctica, cuando llegamos a estas realidades, definitivamente, entonces, ¿por qué estamos permitiendo que eso suceda? Entonces, y pensando en otro efecto dañino, ¿qué pasa con la sociedad? Por ejemplo, si cada día en los semáforos vemos más y más niños limpiando el vidrio y literalmente la mayoría de la gente no quiere ni ver, ni siquiera quiere verlos. Para poner un ejemplo, ¿qué esa insensibilidad y qué otros daños y cómo esta sociedad también va a ser perjudicada por estos efectos colaterales de tanto niño en riesgo social? Yo creo que es un poco lo que hablábamos al principio. Hay una ideología que nos lleva a fragmentar la sociedad, a dividirla, a individualizarla, y nos lleva a pensar que el problema del vecino no es mi problema. O sea, que el vecino no le pueda dar de comer a sus hijos es problema del vecino únicamente, muchas veces, ¿no? Que los niños que sufren en la calle o que están pidiendo en la calle no es mi problema. Más bien, en muchos casos se les cierra la ventanilla, uno les tiene miedo. Existe esa situación, ¿verdad? Claramente, la situación de niñez en calle no es un problema fácil de resolver. Hay esfuerzos por realizarlos, pero es una problemática compleja a nivel social, ¿verdad? Pero como sociedad tenemos la responsabilidad de buscar solución a estas problemáticas, porque al final la niñez se puede convertir en delincuencia también, ¿verdad? Bueno, ahí sí lo sufren. Ahí sí. sí se dan cuenta y entonces dice, bueno, ya no soportamos la delincuencia. Pero ¿dónde se originó la delincuencia? Claro, ¿y cuál es la respuesta? Hacer un muro más alto, poner cámaras, poner los alambres de púa. No invertir, o sea, puedo invertir mucho más en la sociedad y no en un muro tan alto. Correcto. ¿Verdad? O sea, me puede salir mucho más barato y va a ser mejor para todos, pero no, decidimos encerrarnos en nuestro mundo familiar, en nuestro mundo cómodo, y hacernos los ciegos frente a las problemáticas que como sociedad nos atañen también, ¿no? Pareciera entonces, Abel, que la mayoría de los ciudadanos no tenemos formación
sobre cómo funciona la sociedad, porque el sistema de producción capitalista nos robó el cerebro, nos robó el corazón y nos dejó como ese autómata individualista, egocéntrico, ególatra, y entonces hemos perdido ese sabor a sociedad, y por eso no me importa, ¿verdad? Y ante los problemas sociales sigue tratando de resolverlos por su propio egocentrismo, como me protejo, o algunos hasta se van, pero realmente ese no es el modelo de vivir, porque si las sociedades fueran más justas y distribuyeran más recursos para que no haya ni un necesitado, justo así lo dice la Biblia, había un hombre llamado Bernabé y dice que era un hombre que se preocupó para que al menos en su comunidad donde vivía no hubiese nadie que necesitara. Entonces él mismo era generador de recursos, invitaba a otros, entonces eso lo perdimos, entonces hoy literalmente tenemos que sufrir esas consecuencias por problemáticas graves como la niñez, porque el niño al final está absorbiendo y está aprendiendo en la calle todo aquello malo que lo va a reproducir en otros, y a veces, y pareciera que hay hasta como inconsciencia, ellos sí resumen de que alguien es culpable y entonces buscan hacerle daño al que tiene, porque dice, para suponer, y no es que lo estamos justificando, pero podría llegar a ser hasta que eso signifique los modelos de cómo se instituye o cómo se aplican la violencia y la criminalidad, ¿verdad? Entonces el flagelador terminó siendo flagelado. Sí, el inhumano terminó viviendo una pauta dura de humanidad. No lo deseamos, por supuesto, no debería ser así, pero ese es el tipo de sociedad que hemos construido. Claro, esto sirve para lo que llamamos problematizar, ¿no? Ver una situación y no juzgar a un individuo aislado, sino poder verlo en su conjunto, en la sociedad, y ver cómo las relaciones sociales nos afectan en nuestras acciones también. Claro, más tarde o temprano vamos a vivirlo, o ya lo estamos viviendo. Un poco más sobre este tema, en Honduras mismo, las cifras de niños en riesgo social son un asunto grave. ¿Qué aproximaciones manejas en cuanto a cómo está la problemática de la niñez en riesgo social en cuestión de cifras? Bien, me gustaría arrancar con unas cifras generales antes de hablar sobre específicamente la de niñez, que tiene que ver con estas problemáticas de país que estamos viviendo y que afectan directamente a la niñez. Por ejemplo, que tenemos entre un 36% de familias en situación de pobreza extrema. Esto afecta directamente a los niños cuando los papás no pueden tener los recursos necesarios para alimentarlos, para darles la salud, para mandarlos a la escuela. Y eso que la escuela es pública, a veces no le alcanza a las familias para los materiales, los útiles que necesitan los niños para la escuela. Hay una vulneración de los derechos del niño a causa de la escasez de recursos, ¿no? Y tenemos un 36% de la población que vive en esa situación. Es alto. Esto es lo que llamamos bajo la línea de pobreza, ¿no? Sí. Sí. Podríamos decir que uno o más de uno de cada 4 hondureños vive en esa situación. Es alto. Claro, es grave. Son personas, como para imaginarlo, que por ahí uno no lo imagina, que viven con menos de $1 o menos de $1 diario. Estos serían, pensando en 7 días, pensándolo a 25 lempiras el dólar, pensamos un ingreso de 150 lempiras, más o menos, a la semana. Que a la quincena serían 300, ¿verdad? Y al mes 600 lempiras. ¿Cómo viviríamos nosotros con un ingreso de 600 lempiras en nuestra familia, ¿no? Bueno, esta es la situación que viven muchas familias, muchos niños en Honduras. No son pocos, y esto es a nivel general, ¿verdad? Pero a nivel de población,
Hay en Honduras actualmente 2.000 niños huérfanos. Bueno, esta es una estadística del 2019, ¿verdad? La última que se registró, pero habían 2.000 niños huérfanos, que se desconocía el paradero de los ¿Estos padres. son los recién nacidos? ¿O aún, De todos, de todos los que se diferente registran edad? que no están los papás, ¿verdad? Que están en situación de abandono. Hay también, pensando no solamente en los niños huérfanos, sino en la violencia hacia la niñez, en ese año se registraron 2.000 denuncias también de violencia doméstica y sexual contra niños, niñas. Estas son las denuncias nada más. Y no tenemos una cultura de denuncia en general, ¿verdad? ¿Cuántas realmente estarán pasando y no se denuncian? ¿No? ¿Cuánto sufrimiento? Por otro lado, lo que mencionabas hace un momento de adolescentes embarazadas, el 25% de las adolescentes en las estadísticas, perdón, el 25% de las mujeres embarazadas eran niñas, adolescentes. Niñas, adolescentes, que si bien tiene que ver con un tema de educación, de cultura, también tiene que ver con la violencia sexual que existe y que está muchas veces avalada por la familia, por la sociedad. Es un tema difícil de tratar, ¿no? Entonces, porque uno piensa, o popularmente a veces se juzga a un adolescente, es que esta adolescente se embarazó porque es caliente o por irresponsable. Muchas veces esos embarazos tienen que ver con situaciones de abuso sexual, de violaciones, ¿verdad? También. Entonces todas estas situaciones que se están viviendo como país vulneran a nuestra niñez. Son cifras, diría yo, escalofriantes, ¿verdad? Porque cuanto más eso se evidencia y cuanto más está ahí en ese plano de la tragedia, de lo trágico y de lo vergonzoso, se van a abrir todo un abanico de situaciones gravosas y complejas para poder vivir en un país como este. Eso explica por qué el crecimiento cada vez mayor de las muertes violentas. Eso explica por qué el problema de la migración, cada vez hay más gente que quiere salir de aquí. Explica por qué hay cada vez más un estado de pánico para poder vivir. Entonces, definitivamente es extraordinario, es inmenso. Ahora, y esas cifras y esa realidad imposible de no ver o de no conocer, si es un problema, ¿quién debería ser el principal responsable para resolverlo? ¿O cómo se resuelven este tipo de problemas? Estamos hablando de problemas a nivel de país. Claro, como sociedad hemos elegido un sistema de gobierno representativo, ¿verdad? En el que el Estado, como parte de su ser, tiene un gobierno que es el que dicta leyes, que es el que las hace que se cumplan, es el que debe generar políticas y proyectos sociales y de asistencia, ¿verdad? Es el primero que legalmente está dotado para intervenir, ¿verdad? Ante diferentes situaciones sociales. Es el Estado, a través del gobierno, el primero en que tiene que reaccionar. Y los que formamos el Estado, a través de las políticas, respondemos a por así decirlo, a esas indicaciones, a esas normativas. Claro, exactamente. Ahí entramos sociedad civil, organizaciones, ya sean barriales, ONGs, iglesias, comunitarias, sí, iglesias u otras instituciones religiosas y obviamente personas particulares también. Somos responsables del problema, claro, ¿verdad? Y volviendo al tema central, la niñez, entonces la niñez en riesgo como un problema grave, como lo hemos venido describiendo, el Estado es el primer responsable y luego todo los que formamos el Estado. Ahora, y en una sociedad como la hondureña, como Honduras, donde estamos, de donde transmitimos, de donde estamos abordando esta temática, ¿qué podría anticiparse ante el incremento de este problema y la incapacidad del Estado para resolverlo? Creo que alguna de las
iniciativas que se podrían hacer yo lo veo por dos vías, ¿no? Hay una que me parece muy necesaria, que es la exigencia al gobierno. Porque, como decías, es el primer responsable de que las situaciones, las problemáticas se traten, ¿verdad? Cuando tratamos de hacerlo por otro lado, a veces nos podemos meter en problemas también, porque legalmente es el Estado responsable de muchas situaciones, en este caso de la niñez, por ejemplo. Un niño que no tiene familia es un niño del Estado. El Estado es responsable para que a ese niño se le garanticen todos sus derechos, ¿no? Entonces, exigir al gobierno que preste atención a las problemáticas, exigirles que bajen la línea de recursos, exigir ante situaciones particulares también ir al gobierno y solicitar, exigir en el sentido de ir, ¿verdad? No necesariamente hablo o no únicamente hablo de una protesta hacia el gobierno, sino gestionar con el gobierno, ir al gobierno, ¿verdad? Que sepa que hay una problemática, que necesitan intervenir. Por otro lado, en Honduras existen muchas ONG, muchas iniciativas particulares, privadas, y creo que es la que ha sostenido todo este tiempo para que la situación no esté peor en muchos casos, ¿no? Las iglesias, las comunidades, muchas veces son las que responden ante estas situaciones. Por ejemplo, ante la migración, la solución que tiene la familia cuando se van los padres es dejar el niño o la niña con el abuelo, con la abuela. Es una forma en la que la red social comunitaria responde ante una situación así, ¿verdad? No al Estado, el Estado no interviene ahí, no da una solución a la familia que se está yendo, sino que es la misma familia que encuentra soluciones a sus propias problemáticas. Claro, y igual ante la incapacidad, ¿verdad? Siempre el sistema orgánico de una sociedad busca cómo sobrevivir. Pero en resumen, el Estado no está resolviendo y la población por sí misma busca solucionar, y en este caso algo habrá que hacer, porque si el problema queda fuera de control, el asunto se complica más. Bueno, Abel, vamos a hacer una pausa. Hasta el momento hemos hablado sobre la niñez en riesgo social, su origen, sus efectos, la problemática en un país, cómo es que se ha desbordado esta crisis o esta situación difícil. Pero en nuestra segunda parte del programa vamos a hablar sobre alternativas a favor de los niños en riesgo social. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Después de la pausa regresamos. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otros con menos que yo, Cosas que son más importantes que ganar. tiene más valor. Veo su sonrisa y me olvido. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día, Es muy importante. pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Usted está en Punto Analítico, aquí en este programa donde orientamos, discutimos temas de la realidad social nacional, con el fin de que se forme un criterio y pueda ser sensibilizado a partir de las situaciones que nos toca vivir. En esta ocasión estamos abordando el tema niñez en riesgo social, causalidad y alternativas de mitigación, y nos acompaña Abel Japaz, trabajador social y también encargado de caso en la organización Misión Identidad. Hemos hablado un poco sobre lo que significa un niño o cómo se describe
la niñez en riesgo social, es un problema grave definitivamente, y tanto así que consideramos que alguna alternativa tiene que hacerse. Reconocemos que el Estado ha sido incapaz y que la sociedad está al borde de un colapso en cuestiones de la seguridad y el derecho y el respeto a la niñez. Pero, sin embargo, a pesar de eso, siendo que esto es una sociedad orgánica, activa, viva, que busca cómo solventar, entonces tendríamos que ser también optimistas y reconocer que hay alternativas. A propósito del Estado y alternativas, Abel, hay una organización en el Estado, se llama DINAF. ¿Qué significan esas siglas? Pero además de eso, ¿qué hace esta organización del Estado? ¿Qué está haciendo hasta el momento? Bien, DINAF es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Es el ente a través del cual el gobierno se encarga de toda la situación de niñez, ¿verdad? Entonces, DINAF es la responsable de analizar la situación de la niñez, ver qué alternativas existen, cómo podemos trabajar, y es la institución a la que uno puede ir en una situación, por ejemplo, de una denuncia. Uno puede ir y avisar, comunicar a DINAF que un niño está siendo maltratado, abusado, que está viviendo en una situación indigna. Uno va a la DINAF, es la que recibe esas denuncias. Por otro lado, es también la que maneja todo el tema de la adopción, que dentro de la DINAF se llama consolidación familiar, que es, todo ese proceso, ¿verdad? Por otro lado, es la encargada de protección de la niñez, de los derechos de la niñez, ¿verdad? En este momento, y en términos así prácticos y desde tu perspectiva, ¿está respondiendo en forma eficiente al problema de niñez en riesgo el DINAF? Es complejo el problema, ¿verdad? Hay muchas implicancias políticas principalmente dentro del proceso. La DINAF se creó hace poco, realmente viene con este gobierno, se crea la DINAF y viene un poco a ordenar quizás todo lo que antes en el INFA, los escándalos que hubieron antes de cerrar INFA, ¿verdad? Todas situaciones de violencia, de abuso que existieron, un poco de desorden. Viene a tratar de organizar un poco todo esto y con una perspectiva más familiar también, ¿verdad? La DINAF ahora no está sacando niños de las casas para ponerlos en orfanatos, sino intenta que el niño se pueda quedar en su familia si las condiciones lo permiten, ¿no? Creo que la problemática es tan grande que la DINAF no se da abasto. Pero no se da abasto porque el gobierno tampoco invierte lo suficiente en eso. No, los recursos son mínimos. En armas y en... Y siempre escuchamos en el Congreso que hay leyes para aumentarle la seguridad, pero a la niñez no se le aumenta. O sea que, nunca. dicho en un lenguaje práctico, al gobierno no le interesa solucionar el problema de niñez. No. Porque se soluciona con dinero, con inversión, ¿verdad? Bueno, Sí. hay inversiones grandísimas en este país, negocios grandes, maneras de cómo se le apuesta al desarrollo, por ejemplo, ¿verdad? Siempre dice, este es un país que está en desarrollo, que tiene que construir más carreteras, que construir más puentes, más aviones, más barcos, más armas, más militares, más batallones, muy bien. Pero ¿y en humanidad? ¿Y en niñez? Sí, lo podemos ver en todos los aspectos sociales. No hay inversión, no hay aumento en salud, por ejemplo, en educación. Cómo vemos los centros educativos que se les cae el techo, que están en situaciones muy difíciles y los representantes del gobierno lo único que hacen es poner excusas, hacer comparaciones realmente tontas muchas veces, ¿verdad? Como por ejemplo decir que en los países nórdicos ya no se usan aulas, que pensar en aulas que tenemos que pensar en una educación superior, pero no son las mismas condiciones.
Entonces, se siente de parte del gobierno, sus representantes, como un abandono a todo lo que signifique el bienestar de la sociedad. Digamos entonces que es una alternativa, al menos es una instancia jurídica y es una entidad que tiene un mandato del gobierno y el gobierno que es suscriptor o firmante de los acuerdos internacionales para la protección de la niñez. Pero además de DINAF o junto con DINAF hay organizaciones, hay Sí, muchas. completamente. Y esa es la parte positiva que DINAF funciona y se amplía de acuerdo tiene acuerdos con ONGs que le ayudan a funcionar internamente a ellos, pero también se crea una alianza que diríamos público-privado en la que ONGs e instituciones privadas apoyan el trabajo que hace DINAF. Ya no tiene tantas instituciones públicas, sino que ahora hace alianzas para que las instituciones privadas, Lo ejecutan. ONGs, Son como sí, organizaciones ejecutoras completamente. a partir de las políticas de Estado. Y una de ellas es justamente Misión Identidad, donde vos trabajás. Sí. ¿Qué es Misión Identidad? Para describirla así en términos prácticos. Misión Identidad es, apoyamos a niños, niñas y adolescentes que están en situaciones vulnerables, ¿no? Que han sido separados de sus familias, y lo que buscamos es que, si bien el niño ha salido de su familia biológica, él no salga de un ambiente familiar. Entonces, a través de la DINAF, justamente en esta relación, cuando DINAF recibe a un niño que estaba en una situación de vulnerabilidad, lo tiene que ubicar en algún lugar, ¿verdad? Entonces, nos llaman a nosotros como organización y nosotros lo que hacemos es tener familias que nos apoyan en el cuidado de esos niños. Digamos, un caso o de otros, muchos casos, niños que por alguna razón quedaron sin familia, o sea, que se murieron sus padres, que los abandonaron, que se divorciaron o que el niño, aún en el extremo peor, como dijimos, de un niño en la calle. Entonces, el DINAF lo documenta y se lo asigna a Misión Identidad, ¿es correcto? Sí. Existe un proceso legal que tiene que seguir, porque si bien hay situaciones en las que uno dice, a este niño no tiene familia, ¿verdad? Lo encuentran en el mercado, pero el niño va a la DINAF, viene a nosotros, pero la DINAF tiene que investigar si realmente el niño no tiene familia. Tiene que haber un proceso social en el que DINAF investiga dónde lo encontraron, ir tirando por hilitos y ver si tiene familia. Si tiene familia y las condiciones son aptas, el niño puede volver a su familia. Pero ese es un proceso legal que puede tardar meses, años a veces. Y mientras ¿verdad? tanto, ¿qué pasa con el niño? Mientras tanto, el niño, el Estado tiene el deber de cuidarlo, ¿no? Entonces, las alternativas históricamente han sido enviar los niños a orfanatos, a centros de cuidado de niñez, ¿verdad? La propuesta que tenemos como institución, y también es un programa ahora de la DINAF, un programa piloto que tiene 2 años más o menos, es un programa que se llama Familias de Protección Temporal, que es que el niño, este niño que está en ese proceso legal y de investigación de la familia, mientras pasa esto, el niño puede estar en un ambiente familiar. Entonces, hay familias voluntarias que dicen, bueno, yo puedo tener un niño en la casa, criarlo, garantizarle todos sus derechos, mientras el proceso se resuelve. Muy bien, perfecto. Misión Identidad, ¿cómo y cuándo surge? Porque no nació en Honduras, entiendo, ¿verdad? Es una organización... Es una organización mixta, digamos. Nace con la idea de una pareja, la familia García, Jorge y Tara. Ella es de nacionalidad estadounidense y él es hondureño, por eso es mixta. Pero nace acá en Honduras con la idea, ellos tuvieron experiencias, Dios puso en su corazón siempre el tema de la niñez y el apoyar al huérfano, como dice la Biblia, ¿verdad? Cuidarlo y protegerlo. Y empezaron a apoyar diferentes orfanatos en ese momento, pero en el 2014 se dieron cuenta de las modalidades familiares, ¿verdad? Empezaron a trabajar con modalidad familiar
Y desde ahí surge Misión Identidad. O sea, surge aquí en Honduras. Acá en Honduras. Ah, sí. interesante. Sí, sí. Qué bien. Realmente hay mucha relación con Estados Unidos, sí. Y mucho del apoyo que se tiene es de Estados Unidos, pero la organización directamente trabaja en Honduras. Qué bien, excelente. Y al final, ya vamos aproximándonos al cierre. ¿Cómo opera? Ya una vez que el DINAF mientras está el periodo de documentación del caso de un niño y de muchos niños, entonces participa el caso con organizaciones como Misión Identidad. En el caso de ustedes, ya una vez que tienen un determinado número de niños, ¿cuál es la operación que hacen para darles protección temporal o darle seguimiento a ese caso? Bien, como institución, nosotros tenemos una cierta cantidad de familias. Las familias ¿Son voluntarios? Son voluntarias, sí. Las familias no es cualquier familia, ¿verdad? O sea, hay un proceso en el que hacemos diferentes evaluaciones psicológicas, sociales, vamos a la casa, vemos las condiciones en las que vive la familia, hacemos unas reflexiones a nivel económico con la familia, cómo están económicamente, para ver si realmente pueden sostener la inversión que requiere un niño más en el hogar. Después hay cierta cantidad de requisitos que exige DINAF también para que esa familia se acredite. Es la palabra que utilizamos cuando una familia está aprobada por DINAF para ser familia de protección temporal. No es cualquier familia como se podría pensar, sino tiene que pasar todo ese proceso. ¿Cuántas familias hay actualmente en Honduras que están colaborando con Misión Identidad? Actualmente trabajamos en 2 zonas, en Ciguatepeque y en, zona centro, digamos, Ciguatepeque, Comayagua, y después también en zona norte, que es principalmente San Pedro Sula. Entre las 2 regiones hay alrededor de 24 familias. Excelente, muy bien. Bueno, y creo que es un buen momento para presentar un video institucional de Misión Identidad. Nuestro público creo que les hará mucho bien conocer un poco más, así que presentamos a continuación este video sobre qué es el ministerio o la organización Misión Identidad. Adelante. En Honduras hay más de 8.000 niños viviendo en orfanatos, niños que han sido separados de su ámbito familiar, y este número continúa creciendo día a día. En Misión Identidad creemos que cuando un niño pierde su familia, la solución siempre será una familia. Es un derecho de cada niño y ellos merecen el amor y la seguridad que solamente una familia puede ofrecer. Existe una opción para los niños vulnerables, en la que una familia les recibe y cuida temporalmente en su hogar como alternativa a orfanatos. Estas son las familias de protección temporal. Hola, mi nombre es Salva, soy familia de protección temporal, llevo haciendo esto por 6 años. Ha sido una gran bendición para mí, mi familia, toda mi familia, y cómo poder ayudar a estos niños. Darles un techo, el amor, lo que ellos necesitan, porque no es lo mismo a un niño en un hogar de familia que en un orfanato. Se desarrollan muy distintos, y el poder ayudar a estos niños es una gran bendición, es una gran oportunidad de poder cambiar la vida de estos niños. Usted también puede ser parte de la solución para los niños en riesgo en nuestro país, decidiendo ser una familia de protección temporal o apoyando a las familias de nuestro programa. Comuníquese con nosotros para obtener más información. Esto es justamente Misión Identidad. Así que hemos estado hablando en esta ocasión sobre el tema de la niñez en riesgo social y una alternativa de mitigación. No podríamos asegurar, Abel, que vamos a erradicar este problema, pero sí hacer algo por él, y eso es mitigar. Ahora, ya al cierre, ¿qué podrían hacer nuestros oyentes? Un mensaje tuyo, Abel, en nombre de Misión Identidad para
sensibilizar, un mensaje para invitar, vincularse o conocer más sobre Misión Identidad, que sería en este caso un soldado para enfrentar una guerra tan grande, para poner un ejemplo, o podemos usar cualquier otro recurso, pero es algo así como en lugar de quejarnos y dimensionar o sobredimensionar la tragedia, por lo menos tenemos un salvamento, una puerta de salida. Misión Identidad es una posibilidad. Será, y te diriges a nuestro público y les invitas, ¿cómo se podría vincular a alguien que quiera saber más sobre Misión Identidad? Bien, algo por el cual nos podemos poner en comunicación es a través de las redes sociales, ya sea por Facebook, Instagram o por la página oficial de Misión Identidad. Nos pueden encontrar con ahí el tenemos nombre. en la pantalla podemos ver sus números. En la pantalla también están los números de las regionales también, ¿verdad? De la San Pedro, si está en esa zona, y de Cibatepeque también. Y lo otro para mí es compartir la información con otras personas, ¿verdad? Que otras personas se puedan dar cuenta cómo funciona. También si le interesa ser una familia de protección temporal, también están abiertas los números, las redes para poder animarse. También puede llamar y preguntar, ¿verdad? No es que con la llamada ya es familia de protección temporal. Sí, hay un proceso. Hay un proceso, sí, se puede sacar todas las dudas. Tenemos un equipo que está especialmente para eso, ¿verdad? La otra, y que es fundamental, es el apoyo a las que ya son familias de protección temporal. Por ahí conoce a alguna y a veces no es mucho lo que necesitan, ¿verdad? Pueden ayudarles con alguna necesidad que tengan, ya sea económica, de recursos, pero también emocional, ¿verdad? El trabajo de familia de protección temporal es desgastante en algunos momentos, porque el pensar que el niño no va a estar para toda la vida, sino por momentos, es también un poco cansado para las familias. Orar mucho por la niñez, por las familias, por las instituciones, y promoverlo en su iglesia, ¿verdad? Promover el interés en el niño, en la niña, promover programas de cuidado a nivel de las instituciones religiosas, de los espacios comunitarios. Creo que el ponerle interés al niño, no solamente los que tenemos nosotros, digamos, como institución, sino evitar que otros niños entren en el sistema, es una tarea fundamental también, ¿verdad? Claro. Es parte del programa de Misión Identidad también. Lo único es que trabajamos bastante en lo que es acogimiento o familias de protección temporal, ¿verdad? Lo ideal, lo que buscamos siempre es que el niño se pueda quedar en su propia hogar, con su propia familia, y realmente creemos que una situación económica no debería ser una razón por la que el niño sea separado de su familia, ¿verdad? Correcto. Excelente, Abel. Pues realmente felicitar a Misión Identidad y animarles a seguir haciéndolo. Todo lo bueno, como la palabra de Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien. Así que, estimados amigos, este ha sido nuestro tema hoy, dejando para ustedes el mensaje mismo de Jesús, que recibía a los niños. Dejad a los niños, venid a mí, pero ese es el mensaje que deja entrever que los niños forman parte de la agenda del reino. Pero en países pobres, en países injustos, en países con mala distribución de la riqueza, como Honduras, ahora se trata de hacer algo técnicamente y bien hecho, a manera de tener una propuesta, al menos algo podemos hacer ante ese enorme flagelo. Amigos, sigamos pensando que la niñez es el regalo de Dios para las naciones, para nuestra nación, son los hombres del futuro. Debemos hacer algo ahora mismo. Únase a esta alternativa o busque otra, pero seamos parte de las respuestas o de las soluciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Punto Analítico en esta nueva edición. Y desde ya usted está invitado e invitada para el próximo programa de la serie, los viernes, siempre a las 6 de la tarde aquí
por estos medios de comunicación, por este canal. Así que no se lo pierda. Tenga usted muy buena noche. Dios le bendiga.